Obito rumbo a Hokage. Capítulo 7. Naruto había ganado. De hecho, había logrado una victoria bastante espléndida contra su oponente durante el partido inaugural del torneo. Bueno, mayormente espléndido, siempre y cuando ignoraras esa parte del dedo en el trasero de su estrategia final. Ahora la multitud debajo de nosotros lo vitoreó, volviéndose completamente loca por la exhibición que acababan de ver. Realmente había sido una pelea auspiciosa, llena de explosiones, jutsu únicos y un truco inteligente para acabar con todo. No creo que nadie hubiera visto una pelea así viniendo del otrora detestado paria de la aldea. Sin embargo, esas cosas ya no parecían importarle a nadie, cada persona en las gradas animando a Naruto. Solo para Naruto. Parecía aturdido, simplemente mirando hacia la fuente del ruido como si tratara de determinar qué era. Tenía la boca abierta y los hombros caídos por la incredulidad. Genma le dijo algo, captando brevemente su atención antes de que volviera a mirar a la multitud con un enfoque renovado. Parecía estar buscando algo, sus ojos finalmente se dirigieron al balcón en el que estaba parado. Era difícil saber si lo vería o no y no podía arriesgarme a ser demasiado abierto, pero levanté rápidamente el pulgar a la altura del codo. El gesto debió haberle llegado, porque estalló en una enorme sonrisa y me devolvió el gesto con un signo de paz. «Gané», gritó, comenzando a saltar y lanzar besos a la multitud y disfrutar de sus elogios. Este debe haber sido un sentimiento completamente extraño para él, recibir este tipo de atención positiva de las masas en lugar de las miradas y el rencor al que estaba acostumbrado. Sin embargo, eso no le impidió deleitarse absolutamente con ello. Este fue un paso importante para lograr su sueño, recibir este tipo de reconocimiento no solo de sus pares, sino también de los ciudadanos que debía proteger. Y no podría estar más orgulloso de él. Realmente había usado su cabeza y su ingenio en la batalla, adaptándose sobre la marcha a una situación difícil y encontrando rápidamente una solución. Debió haber comenzado a acabar casi inmediatamente después de que esos 3 animales de origami salieran para poder llegar hasta ella en el tiempo que tenía. Esto significaba que había analizado las cosas y las había descompuesto en segundos, imaginando los posibles escenarios si no se ponía en guardia. A pesar de lo tonto que normalmente actuaba, ese era el tipo de pensamiento innovador de un verdadero estratega. Una táctica tan poco convencional podría haber sido imposible para alguien menos terco, pero Naruto era lo suficientemente testarudo como para que ese tipo de estrategia funcionara. Considerándolo todo, fue una buena actuación para él y sus posibles posibilidades de ser ascendido a Chunin. Lo importante ahora era cómo seguía respondiendo a futuros oponentes. Ya que iba a pasar a la segunda ronda. En la otra cara de esa moneda estaba Agisai. Si bien definitivamente había mostrado un poderoso jutsu que controlaba bien, no se podía negar que esta vez había sido superada. Incluso si el movimiento que determinó el resultado hubiera sido que varios dedos le metieran el trasero. En todo caso, eso probablemente solo empeoró las cosas. No solo para ella, sino también para aquellos a quienes representaba. Yahiko se había echado a reír cuando sucedió por primera vez, pero no creo que nadie esperara que una técnica tan parecida a una broma terminara conduciendo a la victoria. Entonces, cuando miré al par de Ame Shinobi, debo admitir que fue con no poca inquietud. Al final, eso fue innecesario. ¡Oh hombre, qué pelea! Yahiko se reclinó en su silla, con una sonrisa sombría en su rostro. Es una lástima, pero parece que ya estamos fuera de este torneo. Aún así, ese niño Naruto realmente era algo. Excavar en el suelo de esa manera debe haber sido insoportablemente doloroso, pero lo hizo de todos modos. Ese es un niño ahí mismo que entiende el precio de la victoria, ¿no crees, Conan? Volvió la cabeza y miró a la mujer asignada para protegerlo. A diferencia de él, ella parecía mucho más insatisfecha con el resultado del partido. Sin embargo, al escuchar los comentarios de su líder, la expresión facial de Conan se suavizó un poco hasta el punto de que incluso ella fue capaz de esbozar una pequeña sonrisa. Sí, supongo que tienes razón. Ella miró una vez más en mi dirección general. Le has instruido bien. Ella me elogió directamente. Vamos Conan, no seas tan modesto. Yahiko negó con la cabeza y ahora sonrió en mi dirección. O más exactamente, en las cicatrices de mi cara. Muy pocas personas podían mirarlos tan directamente, incluso los shinobi. Sin embargo, Yahiko parecía encontrarlos casi fascinantes. Parece que tú también has visto bastante en tu tiempo. Apuesto a que hubo muchos momentos dolorosos para ti también. Sus palabras provocaron destellos desagradables que rápidamente aplasté. Te ha hecho fuerte.
Dijo, como si se diera cuenta de lo que acababa de pasar dentro de mi cabeza. Naruto es el fuerte. Lo corregí. A diferencia de mí, Naruto no había renunciado a sus sueños y yo había llegado a creer que él no lo haría, sin importar qué. Él es quien pensó en esas medidas drásticas para ganar ahí abajo, yo no tuve nada que ver en eso. En particular, esos 1000 años de muerte como él los llamó. Agisai era un buen oponente para él. Nunca se habría visto acorralado de esa manera si ella no hubiera sido tan fuerte como era. Estos fueron mis sentimientos honestos, Agisai realmente tenía un jutsu poderoso. Lo único era, lo admito, su visión de Konoha y las naciones más grandes me tiene un poco preocupado. Había sido una verdadera indignación lo que le había estado escupiendo a Naruto allí abajo. No contra él específicamente, sino contra todo el sistema en general. Para alguien tan joven tener opiniones tan extremas sobre el clima político en general era, bueno, preocupante por decirlo menos. Implicaba que todavía se consideraban a sí mismos en guerra con algo. Lo sabía porque yo había sido más o menos igual en mi juventud. Aunque lo que más deseaba era el fin de la guerra. Sí. Yaiko asintió lentamente, volviendo su atención al suelo del estadio. Agisai ahora había sido cargada en la camilla y el ninja médico estaba comenzando a llevársela. No estoy seguro de lo que la escuchaste decir. A diferencia de mí, él no había podido leer los labios desde aquí arriba. Pero puedo adivinarlo. Todos nosotros en la lluvia tuvimos una vida dura después de las guerras. Es como si hubiéramos ido recogiendo los pedazos desde entonces. Esto nos ha dejado a bastantes de nosotros, incluido yo mismo, con unas profundas cicatrices. Cuando se volvió hacia mí, su sonrisa ya no estaba allí, reemplazada por melancolía. Es por ese dolor que estamos aquí ahora, en Konoha. Para ver si finalmente podemos entendernos unos a otros. Él dijo. No estaba seguro de haber entendido, pero me sonó como si quisiera decir que nos estaban probando o algo así. Lo más probable es que tratara de determinar si valía la pena preservar la alianza. Creo que ver a Naruto y hablar contigo ha aliviado algunas de mis dudas. Si bien lo que estaba diciendo era supuestamente algo bueno a primera vista, todavía no pude evitar sentirme incómodo por la lógica utilizada para llegar allí, siempre y cuando aprendamos las mismas lecciones de ese dolor. Respondí, teniendo la sensación de que era una respuesta como la que estaba buscando. Mi corazonada pareció dar sus frutos cuando él asintió satisfecho y una vez más miró hacia adelante. Aunque no podría decir que creyera en mis propias palabras. Se parecía demasiado a lo que ese hombre había estado tratando de llenar mi cabeza. Eso solo empeoraría las cosas, no las mejoraría. Sin embargo, era mejor dejar problemas como ese en manos del Hokage, no de mí. Sin embargo, hablando del Hokage, el anciano levantó una mano y me hizo señas para que avanzara. Mientras me inclinaba hacia él, me susurró al oído. Muy bien manejado, Obito. Mantener un vínculo fuerte con la lluvia oculta es importante, y has atraído maravillosamente a su joven líder. La diplomacia y saber cuándo usarla es fundamental. Un rasgo excelente de cualquier Hokage. No pude decir nada a sus palabras mientras volvía silenciosamente a ponerme de pie. Durante todo ese intercambio había estado callado. No hablar con el otro líder como normalmente se esperaría de él. En cambio, me dejó esa conversación a mí y no intervino, aunque hubiera sido su derecho hacerlo. De hecho, posiblemente hubiera sido más grosero por su parte no hablar con ellos. Afortunadamente, en este caso, a Yaiko no pareció importarle. En todo caso, parecía más interesado en escuchar lo que un joven como él tenía que decir que los ancianos a quienes consideraría responsables de las guerras pasadas. Así que por ahora todo estaba bien, pero todavía me hacía sentir incómodo que el tercero esencialmente me dejara su trabajo a mí. Era hora de dejar atrás esas preocupaciones mientras los siguientes competidores salían a la arena. Ahora que habían sacado a Hisai y Naruto había tomado su lugar en la sala de espera, Nara Shikamaru y Fu tomaron su lugar. Al igual que en el partido anterior, pero Genma simplemente pareció dar un paso atrás y estaba preparado para dejar que los dos descubrieran cuando querían enfrentarse el uno al otro. Nunca había conocido a Shikamaru, pero después de todo lo que escuché sobre él tanto de Naruto como de su propio sensei, no había manera de que fuera él quien diera el primer paso. Demonios, podría inclinarse a simplemente tomar una siesta antes de comenzar la batalla. Esto significó que el honor de decidir cuándo comenzaría oficialmente el partido recayó en la propia Zu. Fu todavía era un enigma para mí. Ya se lo había dicho a Naruto durante nuestras sesiones de estrategia, pero ella era a quien más iba a tener que adaptarse.
Eso es porque el punto de la cuestión es que no tenía idea de cuáles podrían ser sus verdaderas habilidades. Dos compañeros de equipo la llevaron a la final y la abandonaron inmediatamente cuando se les dio la oportunidad, lo que sugería que ella estaba aquí por una razón, pero hasta ahora sus poderes no parecían nada digno de mención. Ciertamente única, pero no tanto como para necesitar absolutamente estar en esta final. Eso era lo que pensaba hasta ahora. Sin embargo, con mi ojo Sharingan finalmente pude ver bien su chakra y de inmediato me quedó claro por qué sería considerada tan especial. La mayoría de las personas solo tenían un tipo de chakra fluyendo a través de ellos y ese color era único para todos. Naruto, por ejemplo, tenía lo que yo llamaría una firma de chakra del tipo amarillo como el sol. Esta chica Fu tenía una especie de verde menta natural. Sin embargo, los dos también tenían otro chakra, uno de color rojo intenso y siniestro. Este patrón de chakra era algo que había visto solo 3 veces antes. En Naruto, Rin y en ese niño Gaara hace un par de semanas. En otras palabras, ella era una Jinchuriki. 4 Jinchuriki de 9 en total estaban reunidos aquí en esta arena en este momento. Eso fue, no podía haber manera posible de que fuera una coincidencia. No sabía dónde mirar primero, finalmente eché un vistazo a la sala de espera de los combatientes para asegurarme de que Sasuke todavía estaba allí y a salvo. Si Orochimaru realmente estaba apuntando a las bestias con cola, tenía sentido que fuera tras él primero. Para mi alivio, encontré que Itachi e Izumi estaban dentro de la caja de espera con ellos. Parecería que habían sido puestos allí como una especie de guardias en caso de que alguien hiciera exactamente lo que ahora temía. Por ahora, Sasuke y por extensión Naruto no estaban en peligro inmediato. Entonces me volví hacia Mume y Kimimaro. Como posibles cómplices de Orochimaru, eran los siguientes más sospechosos. Sin embargo, al llegar, ambos no habían hecho más que observar en silencio lo que sucedía debajo de ellos. Ignorando a Kimimaro, cuyas expresiones faciales no habían cambiado ni una sola vez desde que llegó, Mumei continuó con la misma sonrisa espeluznante que parecía permanentemente pegada a su rostro. Por ahora, no había nada que ganar observándolos. Lo que acaba de dejar a Kakuzu y Shibuki. La entidad más antigua fue sin duda el cerebro detrás de traer a Fu a este torneo. Incluso saber eso no me ayudó. Su rostro, como el del Kazekage, estaba completamente cubierto, dejando solo un pequeño espacio en el espacio alrededor de sus ojos y frente para ver a través. El hecho de que no tuviera ningún tipo de información no significaba que Shibuki fuera el mismo. En el momento en que Fu salió al campo comenzó a temblar. Estaba aterrorizado por algo. ¿De Fu? Había al menos un precedente para eso, ya que los Jinchuriki eran infamemente despreciados sin importar a qué aldea llamaran hogar. No podía preguntarle directamente, no a todos los demás pueblos de aquí. Especialmente cuando no estaba segura en quién confiar en ese momento. Sin embargo, ahora definitivamente podría decir que no se podía confiar en la cascada. El regreso de Kakuzu y su posterior liderazgo por sí solos fueron una señal de alerta, pero el hecho de que el ex líder hubiera sido reducido a este estado de terror fue la prueba definitiva. Algo andaba muy mal con el estado actual de la cascada. Eso fue todo lo que llegué antes de que un movimiento debajo llamara mi atención. Volví mi atención a la arena justo cuando Fu desató el ataque inicial del partido. Jutsu Flash de escala. Fu exhaló una ráfaga de polvo emisor de luz y cuando juntó las manos, soltó el jutsu, esas miles de partículas estallaron a la vez como una granada. Me vi obligado a apartar la mirada de la arena temporalmente. Jutsu de telaraña. El ataque de Fu no terminó ahí, luego escupió lo que parecían redes hechas de telaraña. Cubrieron un área amplia, extendiéndose por la mayor parte del terreno entre ella y Shikamaru. Debería haberle sido imposible esquivar una técnica de tan amplio alcance, especialmente considerando que acababa de quedar cegado por ese ataque sensorial anterior. Sin embargo, se apartó del camino de todos modos, de alguna manera capaz de percibir las redes de Fu sin importar la desventaja. O tal vez ya había cerrado los ojos preparándose para ese jutsu. Tenía que ser así, ya que no había manera de que pudiera ver lo contrario en este momento. Jutsu de parálisis de las sombras. Shikamaru desató su propio jutsu en el momento en que dejó de rodar. La técnica característica del clan Nara. Las sombras a sus pies se doblaron y retorcieron, alargándose mientras se extendían hacia Fu. Si la atrapaba en esa técnica, tendría control total de sus movimientos. En otras palabras, esencialmente sería su victoria. Fu no estaba dispuesta a quedarse sentada y dejar que eso sucediera. Ella desató otra ráfaga de partículas de luz que brillaron intensamente.
La luz hizo retroceder las sombras, eliminándolas por completo y dejando obsoleto el jutsu de Shikamaru. Luego desató más de esas redes. Esta era simplemente una batalla de quién podría capturar a quién primero, al parecer. Ambos combatientes se especializaron en inmovilizar a su oponente. Sin embargo, el ataque de luz de Fu fue el counter perfecto para las sombras de Shikamaru, lo que significa que estaba en bastante desventaja desde el principio aquí. Él pareció darse cuenta de esto también, abandonando el jutsu para apartarse una vez más del camino. Esta vez debió haber tardado en cerrar los ojos ya que no parecía saber muy bien hacia dónde estaba saltando. Cuando aterrizó, una de sus piernas se resbaló, casi enviándolo al agujero que Naruto había cavado antes. Shikamaru dejó escapar un grito de sorpresa, deslizándose parcialmente dentro de él y apenas conteniéndose en el último segundo. Fue su buena suerte, la casi caída lo hizo agacharse justo debajo de la red que lo habría capturado en ese momento. De lo contrario, ahora realmente se habría puesto en una mala posición. Algo de lo que también pareció darse cuenta, inmediatamente configurando su jutsu en el momento en que salió del agujero. Jutsu de parálisis de las sombras. Su sombra una vez más comenzó a estirarse y moverse. Jutsu flash de escala. Y esas mismas sombras fueron nuevamente borradas por las partículas emisoras de luz. A partir de aquí el partido estaba decidido. No parecía que Shikamaru tuviera otros trucos bajo la manga y todo lo que podía hacer era simplemente saltar en un intento de no ser atrapado. Fu lo tenía completamente acorralado, habiendo cubierto ya la mayor parte del área detrás de él con telarañas también. Todo lo que tenía que hacer era lanzar una volea más y estaba casi garantizado que Shikamaru sería atrapado. Sin embargo, por alguna razón su siguiente ataque nunca llegó. Ella simplemente estaba parada allí, clavada en su lugar imposible. Pero cuanto más lo miraba, más me parecía la única explicación posible. La había atrapado en su jutsu. Su cara estaba claramente torcida en un gruñido tenso, su cuerpo temblaba mientras intentaba moverse pero no podía. Parálisis de las sombras. Éxito. Shikamaru sonrió, habiendo estado todavía en la postura de su jutsu hasta ahora. Cuando se puso de pie finalmente lo vi. Era el agujero que Naruto había hecho antes. Un extremo estaba detrás de Shikamaru cuando casi se cae, el otro estaba detrás de Fu. Ahora lo tengo. Cuando usó ese flashbang como jutsu, era cierto que las sombras frente a ella y entre ellos dos habían desaparecido. Pero las sombras detrás de ellos solo se habrían hecho más grandes. Esperó ese momento, cuando su sombra se hizo tan grande que no podía fallar. Luego, usando los agujeros como una especie de puente, logró atraparla en el jutsu. Si bien parecía que su jutsu era el counter perfecto para el de él, en realidad fue esa misma técnica la que hizo viable esta estrategia. No está mal, murmuré en voz alta, sin poder contener mi asombro. La propia táctica de Naruto había sido brillante porque requería agallas que solo alguien como él podía lograr. Este era un nivel incluso superior, convirtiendo su mayor desventaja en el boleto ganador. Maldita sea, realmente me atrapaste. Incluso la propia Fu quedó impresionada, riendo entre dientes mientras intentaba liberarse de su jutsu. Incluso en esta situación ella no estaba dispuesta a darse por vencida. Y tal vez no tenga que hacerlo. Fue como le dije a Naruto, pero este jutsu ejerció una presión increíble sobre el chakra del usuario. Si tenías suficiente chakra, era posible que simplemente se agotara el tiempo. Pensé que algo así funcionaría con Naruto debido a sus enormes reservas de chakra, pero esa también era una clara ventaja que Fu compartía con él como compañero Jinchuriki. La pregunta ahora era, ¿Shikamaru tenía alguna forma de derrotarla mientras estaba atrapada en su jutsu? Él también iba a tener que hacerlo rápido, porque ya parecía que su control sobre el jutsu estaba comenzando a flaquear. TCH, no está bien, ¿eh? Shikamaru suspiró y levantó el brazo sobre su cabeza, obligando a Fu a hacer lo mismo. Está bien, me rindo. O simplemente podría hacer eso. Si bien no podría decir que este resultado fue un gran shock para mí, seguro que pareció haberlo sido para la mayoría de los demás que miraban. Esto fue por el repentino silencio, al que inmediatamente siguieron gritos de descontento. Muchos en la multitud debajo de nosotros llegaron incluso a comenzar a arrojar sus alimentos y bebidas a la arena de abajo. Shikamaru parecía ajeno a todo esto, simplemente suspiró mientras soltaba su jutsu y comenzaba a estirarse. Fu, por su parte, parecía estar en estado de shock, sin haber decidido aún si estar feliz de haber ganado su partido o enojado porque había terminado de esa manera. Sin embargo, el hecho de que no lo hiciera no significaba que el líder de su aldea no lo hubiera decidido. ¡Qué victoria tan inútil!
Kakuzu escupió, golpeando su puño contra el brazo de su silla. La victoria es la victoria y eso tiene valor. El Kazekage respondió con frialdad en comparación con la indignación demostrada por el que estaba a su lado. Tendrá la oportunidad de redimirse en la próxima ronda. Así era, ahora que había ganado, la siguiente etapa sería ella contra Naruto. Jinchuriki contra Jinchuriki. No es que ninguno de los dos estuviera consciente de esto en ese momento. Antes de eso, aún quedaban por decidir 2 partidos más de la primera ronda. Shikamaru y Fu estaban saliendo juntos de la arena, el primero aparentemente recibió una reprimenda de la chica de la que acababa de burlarse. Casi me sentí mal por él, pero en cierto modo se lo había buscado él mismo. Por lo que pude ver, Fu no parecía ser una mala persona. Me hizo sentir un poco triste que alguien como ella pudiera estar siendo utilizado por personas como Kakuzu. Al menos por el momento podría ser como una chica más normal e interactuar con sus compañeros. Entonces Obito, ¿qué piensas? Me preguntó el Hokage. ¿Shikamaru está listo para el ascenso a Chunin? Una vez más, parecería que me estaba pidiendo que opinara sobre algo que, en última instancia, era su trabajo. Aunque supongo que dar mis 2 ryo no estaría de más en este caso. Después de todo, esos pocos minutos eran todo lo que teníamos para basar su ascenso. Bueno, ciertamente es preocupante lo rápido que se rindió después de atraparla, pero, una vez más me incliné hacia adelante para hablarle al oído al Hokage mientras los dos conversábamos. Ninguno de los otros líderes pareció darse cuenta, todos los demás participaban en su propia conversación, pero era mejor ser cautelosos. En última instancia, creo que tomó la decisión correcta. Sabía que era un partido imposible de ganar. Me acordé de una pelea que Kakashi y yo tuvimos una vez sobre la importancia de apreciar a tus camaradas versus completar la misión sin importar el costo. Su forma de pensar parece estar en línea con la mía, creo que él antepondría su vida y la de sus compañeros. Una persona como él es alguien con quien me sentiría cómodo teniendo como capitán de un equipo. Ya veo. El Hokage simplemente asintió con la cabeza ante mis palabras, sin ofrecer su propia opinión. Lo que al menos probablemente significaba que estaba de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Si no lo hiciera, seguramente diría algo. Abajo, cuando Shikamaru y Fu abandonaron la arena, Aburame, Shino y Dosu los reemplazaron en ella. Considerándolo todo, era un acto difícil que iban a seguir. Si bien la pelea anterior a esta no había sido necesariamente la más llamativa, ciertamente había entusiasmado a la gente de una manera inusual. También los ponía de mal humor y se podía sentir la energía negativa impregnando todo el camino hasta aquí. Solo podía imaginar lo que debían sentir esos dos, tener tanta gente terminando mirándote. Por supuesto, como miembro del solitario clan Aburame, Shino probablemente no era alguien a quien importara a menos que su personalidad estuviera fuera de los parámetros habituales del clan. Solo mirarlo me hizo creer que ese no era el caso. Dosu, mientras tanto, no parecía afectado por nada de eso. Aunque era difícil saber qué pasaba detrás de su rostro momificado, había mucho de qué cansarse con este personaje de Dosu. Para empezar, si el sonido hiciera algún tipo de movimiento hoy, tendría sentido que estuvieran esperando algún tipo de señal de él. Así que tuve que estar especialmente cansado durante esta batalla. Esto también fue por el bien de Shino. Si pareciera que algo gracioso podría pasar, él sería la primera víctima. Tenía que estar preparado para saltar hacia él en cualquier momento. Incluso si eso significara exponer el poder de mi Mangekyo Sharingan. Al igual que en las últimas 2 peleas, Genma había decidido permitir que los dos descubrieran por sí mismos cuando se atacarían el uno al otro. Sin embargo, a diferencia de las 2 peleas anteriores, esta comenzó casi de inmediato. Dosu inclinó su cuerpo y echó a correr mientras cargaba directamente hacia Shino. A pesar de esto, Shino no intentó moverse ni protegerse de ninguna manera. En lugar de eso, se quedó allí parado mientras Dosu lo atacaba. Había leído un poco sobre el artilugio metálico sujeto al brazo de Dosu. Era una especie de dispositivo de manipulación del sonido que, cuando se movía, distorsionaba las ondas sonoras de tal manera que provocaba una sensación de desequilibrio y náuseas. Sin duda Shino ya había visto este ataque en acción. Entonces sabía lo imperativo que era que Dosu no se acercara a él. Sin embargo, le dejó acortar la distancia de todos modos. La mayoría de los oponentes esquivarían el salvaje golpe que lanzó Dosu. Fue cuando lo esquivaron que su verdadero ataque golpearía, las ondas sonoras distorsionadas atacarían directamente tu sentido del oído. Entonces, en cierto modo, el contraataque perfecto para tal ataque era simple cuando lo pensabas. Simplemente no esquives el golpe.
Que es exactamente lo que hizo Shino, permitiendo que el puño de Dosu lo golpeara en el costado de la cabeza. O debería decir que eso es lo que hizo el clon de Shino. Shino se había reemplazado a sí mismo en algún momento, posiblemente incluso antes de que comenzara el partido con un clon de sí mismo. En el momento en que el puño de Dosu lo golpeó en la cara, todo el clon se rompió, convirtiéndose nuevamente en miles de pequeños insectos. Pero no un insecto cualquiera, Kikaichu. Los insectos especiales chupadores de chakra, exclusivos del clan Aburame. Mientras esto sucedía, el verdadero Shino salió de detrás de un árbol cerca de la entrada que ambos habrían usado para entrar a la arena. Dosu estaba demasiado ocupado aplastando los insectos que se habían pegado a él como para darse cuenta. Muchos de ellos se arrastraron dentro de su dispositivo de manipulación de sonido, activando los mecanismos que lo hacían funcionar. El resto simplemente comenzó a drenar su chakra. Hiciste trampa. Gritó Dosu, renunciando a aplastar a los insectos y en su lugar haciendo un descanso para el verdadero Shino. Falso. Dijo el Shino original, ajustándose sus gafas de sol. ¿Por qué? Porque el propio supervisor ya lo dijo. No hay reglas. Simplemente no te diste cuenta de que hice un clon antes de que comenzara el partido. Eso es todo lo que pasó. Lo que Shino dijo no era necesariamente falso, pero definitivamente era una forma sucia de pelear. Si yo hubiera sido su oponente, también habría estado furioso. Solo porque no fuera exactamente ético no significaba que Shino no tuviera razón. Simplemente se estaba aprovechando de las reglas, o en este caso de la falta de ellas. Esta era simplemente una verdad de ser un ninja. Dosu dejó escapar otro grito mordaz, golpeando salvajemente de nuevo a Shino justo cuando estaba dentro del alcance. Esta vez el Shino original sí se movió, simplemente sacando una mano de su bolsillo y casi perezosamente atrapando al salvaje enificador. Luego, con un simple golpe, devolvió el fuego, disparando a Dosu directamente en la nariz y enviándolo al suelo de espaldas. A partir de ahí, Dosu intentó volver a ponerse de pie, pero no sirvió de nada. El Kikaichu ya había absorbido demasiado de su chakra, esencialmente drenando cualquier energía necesaria para moverse. Dio otro grito ahogado, tratando de decir algo, pero al fallar, se desplomó una vez más y se quedó quieto. Así, el partido terminó tan rápido como había comenzado. Ganador, Aburame Shino. Genma anunció. El aplauso que siguió fue mucho más apagado que antes, el público ni siquiera pudo tener la energía para emocionarse después de un partido tan rápido y sin incidentes. Al menos el de Shikamaru había sido interesante en comparación y ciertamente los había entusiasmado de alguna manera. Esto fue simplemente triste. Especialmente para el sonido, ya que esta fue su primera demostración real de lo que eran capaces de hacer en un mundo abierto. Sería difícil para ellos conseguir un tipo de clientela como esta. Sin mencionar que me hizo sentir como un idiota por haber estado tan preocupado por qué tipo de señales o peligro podría representar Dosu mientras estaba en el campo. Estuvo allí menos de 2 minutos completos y rápidamente fue superado en el primer movimiento sin poder hacer nada, aunque a su líder no pareció importarle. ¡Oh Dios! ¡Qué vergonzoso! A pesar de sus palabras, Mumei simplemente se rió incontrolablemente, como si realmente no pudiera evitar encontrarlo divertido. Por otra parte, eso es de esperarse de la poderosa aldea oculta de la hoja. Realmente tienes al shinobi más fuerte, como dicen. Giró la cabeza y se inclinó para sonreírle al Hokage. Mi aldea ni siquiera tenía ninguna posibilidad. Incluso cuando no ganas, tus ninjas actúan de tal manera que parece que hemos perdido. ¿Qué diablos fue eso, perra? Kakuzu se dio cuenta claramente de que el insulto fue lanzado directamente contra él y la actuación de Fu en el último partido. Parecía levantarse de su silla. En ese instante, las tensiones de todos los ninja presentes aumentaron y pude sentir la hinchazón del chakra. Kakuzu estaba en un extremo y Mumei exactamente en el otro extremo. Entonces, si estallaba una pelea entre ellos, era probable que nos engullera a todos. Una vez más, realmente odié el hecho de que nos colocaran justo en medio de esta reunión. A pesar de esto, el propio Hokage ni siquiera parecía sentir ninguna presión y no sentí ninguna tensión surgiendo de él. En cambio, sonrió casualmente y se volvió hacia el agresor. Vamos, vamos, Kakuzu Dono. No hay necesidad de que recurramos a la violencia. Estoy seguro de que Mumei Dono no quiso insultar. Ella simplemente es joven y nueva en esta etapa de la política. ¿Qué dices? ¿La podrías perdonar por un simple desliz de lengua? Por un segundo, pareció que Kakuzu iba a ignorar las palabras del Hokage.
Incluso él debe haberse dado cuenta de lo mala idea que sería involucrarse en una pelea aquí de todos los lugares. Entonces, después de varios momentos de consideración, su chakra se calmó y se dejó caer en su silla. Es como dices, Hiruzen. Kakuzu no se molestó con ninguno de los honoríficos. Por supuesto, para alguien de su edad, incluso el tercero debe parecer joven. No hay ningún beneficio en involucrarse con un pueblo tan joven como el suyo que carece de historia. Incluso si ya no iba a atacar, eso no le impidió disparar un tiro más. Mis disculpas a Kakuzu-sama, Mumei se rió mientras hablaba, haciendo difícil que alguien tomara sus palabras como sinceras. En verdad, usted es el epítome de la compasión, Okage-sama. No es de extrañar que una aldea tan grande como la suya acepte a recién llegados como mi aldea. Nuevamente, a pesar de toda la dulzura de su tono, no pude evitar oler el veneno que se filtraba debajo de la superficie. Había un doble significado en todo lo que dijo, pero por mi vida no pude entender qué era lo que realmente quería decir. No. El Hokage simplemente se rió junto con ella, a pesar de que sin duda también sintió su veneno. Damos la bienvenida a todos aquellos que realmente buscan construir juntos un futuro mejor. Como se esperaba de él, había podido calmar a Kakuzu antes de que las cosas se intensificaran y ahora se reía amistosamente con quien empezó. Todo en solo un par de palabras. También fue un buen momento. Como Dosu acababa de terminar de ser sacado del escenario en una camilla, dejando la arena abierta para los siguientes dos combatientes. Shino ya había regresado a la sala de espera. Sasuke había saltado desde arriba, prefiriendo tomar la ruta más rápida en lugar de descender junto con su oponente. No es que pudiera culparlo, no me gustaría estar solo en la misma arena con ese maníaco. Era muy probable que Kakashi también le hubiera advertido eso a Sasuke. Tenía que saber lo peligroso que era Gaara, incluso sin saber que era un Jinchuriki inestable. A pesar de la creciente decepción del público después de los dos últimos partidos, se notaba que la anticipación por este era mayor que cualquier cosa anterior. No fue demasiado sorprendente. Sasuke fue uno de los últimos Uchiha supervivientes y Gaara ya se estaba convirtiendo en una celebridad en miniatura por su brutal estilo de lucha y los registros oficiales mostraban una gran promesa. No sería exagerado decir que esta pelea fue la principal atracción del día. Aún así, no podía compartir esta emoción. No cuando uno de mi clan estaba a punto de enfrentarse cara a cara contra un niño tan inestable. Uno con un monstruo literal viviendo dentro de su estómago. Las imágenes de esa noche pasaron ante mi mente nuevamente justo cuando el propio Gaara apareció, caminando lentamente hacia la arena. A pesar de que él era solo un genin, había desatado mi Katon Jutsu más fuerte contra él, todo sin ningún efecto. Ese era el poder de una bestia con cola, al que yo solo nunca podría enfrentarme. Sin embargo, de alguna manera esperábamos que Sasuke pudiera hacerlo. Por supuesto, si todo salió bien, Gaara no debería tener ningún deseo de desatar su bestia con cola. Mi preocupación era si él tenía alguna opción. ¿Sabes?, dijo de repente el Kazekage, llamando mi atención. Cuando me volví para mirarlo, me di cuenta de que él me había estado mirando. Mi hijo me cuenta que la otra noche había sido atacado por un asaltante desconocido. Al parecer el fuego producido en el ataque no fue poca cosa. Algo de lo que solo un Jonin podría ser capaz, imagino. No había manera. ¿Me había visto esa noche? ¿O podría estar probándome para ver si cometía un error y me revelaría? Me tragué los nervios, sosteniendo la mirada del Kazekage con mi Sharingan. ¿Eso es así?, yo pregunté. Interesante, escuché de Naruto que fue atacado por una ola de arena. Parecería que alguien estaba apuntando a nuestro shinobi antes de sus combates. Si lo deseas, después de que esto termine podemos establecer una investigación conjunta para ver si podemos conseguirlo. Hasta el fondo de esos incidentes. Fue un engaño, por supuesto. Sin duda al decir eso también me estaba exponiendo, pero tenía que apostar a la posibilidad de que él no quisiera que eso saliera a la luz tanto como yo. Durante varios momentos tensos, el Kazekage sostuvo mi mirada. Podría ser el tiempo más largo que alguien haya mirado voluntariamente directamente a mi Sharingan. Sin embargo, no estaba en lo más mínimo ansioso por eso. Como se esperaba de uno de los Kage. Finalmente, se dio la vuelta y volvió a centrar su mirada hacia abajo. No, eso no será necesario. Dijo, cediendo. Parece que ni mi hijo ni su alumno sufrieron ningún daño. Así que creo que podemos dejar de lado esos incidentes por el momento. Parecería que lo logré. Por ahora de todos modos. Sin embargo, no pude evitar preguntarme qué esperaba lograr al mencionarlo precisamente ahora.
Realmente sentí como si hubiera estado tratando de evaluar mi reacción. ¿Pero con qué fin? Abajo, Sasuke repentinamente saltó hacia atrás cuando comenzó la pelea. La arena ya había salido de la calabaza en la espalda de Gaara, pero no lo persiguió. Parecería que por ahora simplemente había surgido como una medida de defensa. Aún así, si Gaara no iba a ser el primero en atacar, entonces Sasuke sí lo sería. Sasuke sacó 2 shuriken y se los arrojó a Gaara. La arena reaccionó rápidamente sin un solo sello de ningún tipo, moviéndose frente a Gaara y formando una especie de clon de arena mal elaborado que atrapó al shuriken. Sasuke no estaba muy lejos de su shuriken, ya cargando directamente hacia Gaara y su clon. Una ola de arena surgió del clon en respuesta directa a esta carga. Esto no detuvo a Sasuke ni por un segundo, quien saltó alto en el aire, saltando claramente sobre la arena atacante. El clon apuntó al shuriken recientemente capturado y se los arrojó a Uchiha en el aire. Incapaz de esquivarlo, Sasuke lanzó el suyo y los proyectiles chocaron en el aire. Con el peligro inmediato fuera del camino, Sasuke cayó hacia el clon, girando su cuerpo y desatando una poderosa patada que voló los brazos del clon. Sasuke aterrizó sobre sus manos, giró y se puso de pie en un movimiento fluido. No se detuvo allí, continuó girando hasta que volvió, empujando al clon con todo su antebrazo. A diferencia de antes, no había suficiente poder para atravesarlo por completo y la arena comenzó a arrastrarse alrededor de su brazo, atrapándolo en su lugar. El primer instinto podría ser entrar en pánico, pero Sasuke reprimió ese miedo y en su lugar golpeó con su brazo libre, atravesando toda la cabeza del clon y liberándose. Ahora no había nada entre él y Gaara. Sasuke acortó la distancia restante y volvió a golpear. Justo cuando estaba a centímetros de la cara de Gaara, arena más rápido de lo que el ojo podía rastrear salió de la calabaza y formó una pared protectora frente a su maestro. El propio Gaara aún no había parpadeado, simplemente permitiendo que la arena lo defendiera por su cuenta. En ese momento, Sasuke sonrió. Como si hubiera estado esperando esta situación exacta. Giró sobre sus talones, desapareciendo repentinamente del lugar en el que estaba parado. Gaara ni siquiera tuvo tiempo de darse cuenta de que se había ido antes de que Sasuke apareciera detrás de él, golpeando con su puño la mejilla expuesta de Gaara. El Suna Shinobi salió volando, la arena de su calabaza formó un amortiguador que amortiguó su caída y lo ayudó a ponerse de pie. Si bien parecía que el puño de Sasuke se había conectado, en realidad ese no parecía ser el caso. La cara de Gaara estaba agrietada, arena cayendo del área golpeada. Un tipo de armadura de arena. Sasuke no parecía preocupado, adoptando una postura de batalla que había visto recientemente, porque era la misma que usaba Gai. Kakashi debe haber usado su Sharingan para imitar los movimientos y mostrarle el estilo de lucha de Gai a Sasuke, quien luego lo copió con su propio Sharingan. Esa era la única manera en que podía usar imágenes tan perfectas de una postura que de otro modo no habría visto antes. Kakashi sabía que la única manera de atravesar la primera línea de defensa de Gaara era la velocidad. Como se esperaba de mi rival. Sin embargo, apuesto a que esto simplemente estaba devorando a Gai. Saber que su estilo estaba siendo usado así. Ahora solo faltaba atravesar esa armadura de arena. Sasuke sonrió, haciendo señas a Gaara con la mano que había extendido. «Ven». Él dijo. Cuando Gaara no se movió inmediatamente, frunció el ceño, preparándose el cuerpo para la acción. «Si no lo haces, entonces simplemente iré hacia ti». Salió como un cohete, acortando inmediatamente la distancia entre ellos. La arena de Gaara era demasiado lenta, incapaz de atrapar a Sasuke ya que simplemente pasó por un lado. Sin embargo, atraparlo por detrás no iba a ser tan fácil una segunda vez, y la arena ya se estaba moviendo para interceptarlo también por detrás. Sasuke no solo era rápido de pie, sino también ágil. Se giró alrededor de la arena más lenta, pasando fácilmente por la cada vez más delgada defensa para desatar una poderosa patada que conectó con la barbilla inferior de Gaara. Gaara fue enviado a volar una vez más, solo para ser atrapado y levantado por su arena. La armadura aún no se había roto. A pesar de eso, Sasuke una vez más se detuvo y retomó su postura. Debió haber entendido que un solo ataque a la vez no era suficiente para romper la armadura, entonces ¿por qué? Si tuviera que adivinar, diría que fue porque fue una decisión tomada apresuradamente. No había manera de que Sasuke pudiera alcanzar el nivel de resistencia de Lee en solo un mes. Entonces, incluso si pudiera igualar temporalmente su velocidad, no había manera de mantenerla por mucho tiempo. Probablemente también podría decirse lo mismo de Gaara. Esa armadura de arena exudaba una cantidad increíblemente alta de chakra.
Lo cual podría estar bien para que lo mantenga un Jinchuriki, pero incluso si fuera Naruto, no sería algo que pudiera mantener por mucho tiempo. Eso significaba que era un tipo de defensa de último recurso. Tal como estaban las cosas, no podía simplemente eliminarlo. No con los estallidos de velocidad de Sasuke como un riesgo potencial. Eso significaba que esta iba a ser una batalla de resistencia, aunque probablemente no fuera larga. Te arrancaré esa armadura. Sasuke estaba nuevamente a la ofensiva. Estaba corriendo en círculos alrededor de Gaara, buscando la más mínima grieta en la arena que lo rodeaba y protegía. Debió haber visto uno, saltando y agachándose bajo la arena giratoria para aterrizar justo enfrente de Gaara. Le dio otra patada, atrapando a Gaara por la correa de su calabaza antes de que pudiera volar hacia atrás esta vez. Luego empujó a Gaara hacia adelante, justo en su rodilla levantada. Eso fue lo más lejos que pudo llegar, incapaz de mantener un ataque consecutivo por más tiempo que esos dos simples golpes. La arena a su alrededor se cerró y Sasuke fue quien saltó lejos esta vez, colocándose a una distancia segura. Gaara cayó de rodillas, jadeando por respirar. Parecería que la armadura de arena le había pasado factura. Sasuke, aunque ciertamente sin aliento, parecía estar mucho mejor. Sabía que no debía esforzarse demasiado con esos ataques y saber que su límite era lo que le permitiría seguir dominando esta pelea mientras nada cambiara. Algo que su oponente también debió haber comprendido. Gaara tejió un sello con una sola mano. La arena a su alrededor se levantó, rodeándolo dentro de un capullo. Un capullo que me resulta demasiado familiar. Era esta forma en la que lo había conocido por primera vez. No había manera, no podría tener la intención de desatar su bestia con cola aquí. Ahora mismo. ¿Con este momento? Sasuke no tenía forma de saber el peligro al que se enfrentaba, simplemente corrió hacia adelante en un intento de atrapar a Gaara antes de que se sellara por completo. Incluso con su nueva velocidad, era demasiado lento, golpeando la arena sólida que cubría el área desde donde el ojo de Gaara acababa de mirar. Púas salieron disparadas de la arena, apuñalando al intruso, pero Sasuke saltó hacia atrás en el tiempo para evitar lesiones graves. La sangre emanaba de varios rasguños abiertos que había recibido, pero parecía que ninguno de ellos había cortado demasiado profundamente. Estaría bien por ahora y la arena no presionaba el ataque. Tal como estaban las cosas, Sasuke tampoco tenía forma de atacar a su oponente. Este tipo de situación habría sido ideal para la estrategia que se me ocurrió para Naruto, pero no había manera de que Sasuke pudiera sostener tal ataque con sus niveles de chakra. Entonces, ¿qué se le ocurrió a Kakashi para este escenario? Conociéndolo, tenía que ser algo. El Sharingan de Sasuke cobró vida, activándose por primera vez desde que comenzó el partido. Me di cuenta de que ya había logrado los 3 Tomoe, a pesar de su corta edad. Era incluso más joven que yo cuando activé el mío por primera vez. Por supuesto, el incidente Uchiha había sido bastante traumático para alguien tan joven como él, por lo que lo despertó desde una edad muy temprana en su vida. Cargó contra el capullo de arena, lanzando 3 kunai mientras corría. El kunai golpeó el escudo desde el frente mientras Sasuke aceleraba para golpearlo en la parte trasera al mismo tiempo. Ninguno de los ataques sirvió de nada, el kunai fue derribado y Sasuke se vio obligado a retirarse antes de que las púas que emergían del capullo pudieran atravesarlo. Dio un salto mortal en el aire y cayó encima, pero incluso eso resultó infructuoso ya que su patada rebotó sin sentido. A Sasuke no le quedó más remedio que retirarse justo fuera del alcance de la zona ofensiva del capullo. Buscó considerar sus opciones, pero en ese momento realmente no parecía que hubiera nada que pudiera hacer. No creo que hubiera un genin vivo en la aldea capaz de atravesar ese escudo tal como estaba. Lo que era más aterrador era lo que podría surgir de ello. Este no era el momento de simplemente quedarme quieto y mirar, pero tampoco podía saltar ahora mismo. Si interrumpiera las cosas como estaban, simplemente estaría poniendo al pueblo en problemas. Sasuke parecía tener una idea, y antes de que pudiera decidir qué hacer, se retiró a la pared de la arena, escalando más de la mitad pegándose a ella con el chakra acumulado bajo sus pies. Luego realizó varios sellos manuales que no reconocía al principio, pero solo cuando tomó su postura supe exactamente lo que estaba a punto de hacer. Si era esa técnica, entonces tal vez hubiera una posibilidad. De una forma u otra, estábamos a punto de descubrirlo. El chakra se acumuló en la palma de la mano de Sasuke hasta el punto que se hizo visible. Chispas de electricidad bailaron y pequeños relámpagos comenzaron a volar de ese chakra. La frecuencia con la que zumbaba se hizo cada vez más fuerte hasta que estoy seguro de que la multitud podía oírlo.
El chakra perforó un agujero en la pared justo debajo de donde lo sostenía. Todo sin siquiera empujarlo todavía. Así de fuerte era esta técnica. Salió corriendo por el costado de la pared, dejando un rastro de cemento roto a su paso. Entonces esta era la razón por la que Kakashi realmente había estado aumentando tanto su velocidad durante el último mes. No solo para sortear la defensa de Gaara, sino para desatar adecuadamente esta técnica. Sasuke cayó al suelo sin disminuir la velocidad y el chakra continuó acumulándose incluso ahora. El jutsu se había vuelto tan fuerte que incluso nosotros podíamos oírlo. El coro de 1000 pájaros. Kakashi se había hecho conocido como el ninja copia mientras usaba Myojo, pero este era su verdadero legado. La única técnica que había creado. Y ahora se lo había pasado a Sasuke. Chidori. Sasuke gritó el nombre del ataque, esquivando los picos de arena que intentaban protegerlo. Empujó hacia adelante, la lanza de chakra eléctrico atravesó la arena una vez impenetrable de Gaara. Un silencio total siguió a ese ataque, el sonido de los pájaros cantando desapareció cuando el ataque se desactivó. Era demasiado pronto para saber si había tenido éxito o no. ¿Había logrado Sasuke atravesarlo hasta el final o incluso la técnica definitiva de Kakashi no era suficiente para contrarrestar toda esa arena? No tuve que esperar mucho para recibir mi respuesta. Mi sangre. Un grito salió del capullo. Un grito de dolor espeluznante que marcó el comienzo del conflicto que seguiría. Fin del capítulo.